Hola estudiantes. Las leyes de Newton son una parte fundamental de la mecánica clásica, y a pesar de que el fenómeno que ésta describen, que es cómo la materia interactúa entre ella y cómo las fuerzas se relacionan con esta interacción, este fenómeno no es necesariamente intuitivo. Es por eso que hoy trataremos de explicar lo fundamental y lo más simple de la ley fundamental de la mecánica clásica, que es también conocida como la segunda ley de Newton. Comencemos. Para entender lo que nos propone la segunda ley de Newton, tenemos que entender tres conceptos importantes, los cuales son aceleración, masa y fuerza. A continuación pasaremos a recordarlos o definirlos o reforzarlos para que sea comprensible el concepto final. Partamos por la aceleración, que es un concepto estrechamente ligado con la velocidad, pero aquí hay que aclarar que no son lo mismo. La velocidad es la cantidad de cambio de la posición de un cuerpo determinado. Mientras tanto, podemos entender la velocidad como el desplazamiento partido el tiempo, lo que es lo mismo, la posición final de un cuerpo menos su posición inicial, también partido el tiempo. Esto también es expresable como delta x, o sea, cuánto cambia la posición con respecto al eje x, partido el tiempo. La aceleración vendría siendo cuánto cambia la velocidad de un cuerpo en un periodo de tiempo determinado. Esto quiere decir que si bien la velocidad determina cuánto cambia la posición de un cuerpo, la aceleración determina cuánto cambia la velocidad. Entonces podemos entender la aceleración como A igual delta V partido T, o lo que es lo mismo, V final menos V inicial partido el tiempo. La unidad de aceleración, o sea, en el sistema de medida internacional, es metros partido segundo al cuadrado. Bueno, haciendo una explicación más sencilla, podemos entender que si un cuerpo no tiene aceleración o su aceleración es igual a cero, eso quiere decir que el cuerpo o se mantiene quieto o se mantiene en línea recta, bueno, no necesariamente en línea recta, pero se mantiene con una velocidad constante. Por ejemplo, un auto que viaja a 100 kilómetros por hora en una línea recta. Si bien se está moviendo, eso es cierto, su aceleración es cero, puesto que no varía su velocidad. Para que haya aceleración es necesario que haya un cambio en la velocidad de un cuerpo. El segundo concepto que hay que manejar es la masa, la cual, si bien es un concepto medianamente intuitivo que una persona puede entender con facilidad, la definición o el entendimiento total de este concepto no está bien utilizado en el conocimiento popular. La masa vendría siendo definida de una manera compleja como la resistencia al cambio de cantidad de movimiento de un cuerpo. Si nos vamos a esta definición, notamos que esta constante física o esta magnitud física tiene mucha relación con el principio de inercia de la primera ley de Newton. Pero para efectos pedagógicos la vamos a tratar de explicar a través de este modo. Mientras más masa, más difícil hacer que un cuerpo cambie su estado de movimiento. Esto quiere decir que si un cuerpo tiene mayor cantidad de masa, entonces va a ser más complicado tanto comenzar a moverlo como a detenerlo. A mayor masa, el cuerpo tendrá mayor tendencia a mantenerse en el estado de movimiento actual. Podemos entender la masa con este ejemplo, ¿cierto? Una pelota que pesa 0,25 kilogramos es fácil de mover, mientras tanto un camión que pesa 1000 kilogramos es muy difícil de mover. Otro dato importante es que la unidad de medida en el Sistema Internacional de la Masa es el kilogramo. Finalmente, nos corresponde tratar el concepto de fuerza, que es la razón de cambio que describen dos partículas o sistema de referencias. Este concepto puede ser muy complicado, pero hay que entenderlo de una manera simple, que podría ser, por ejemplo, que la fuerza es la capacidad de un cuerpo de hacer que otro cuerpo cambie su estado de movimiento, ¿de acuerdo? La fuerza es la capacidad de hacer que un cuerpo cambie la manera en la que se desplaza y a la vez que pueda hacer que un cuerpo también comience a desplazarse o se detenga. La unidad de medida de la fuerza es llamada Newton en honor al mismísimo científico Isaac Newton. Una vez que entendemos estos tres conceptos, es posible pasar a describir de manera más sencilla la segunda ley de Newton o ley fundamental de la mecánica. Finalmente, una vez que ya entendemos los tres conceptos anteriormente mencionados, podemos describir la fuerza como el producto de m por a, es decir, la multiplicación de la masa por la aceleración será igual a la fuerza de un cuerpo. Hay que entender que tanto la fuerza como la aceleración son vectores. ¿Qué quiere decir esto? Que los expresamos a través de una flechita, la cual posee una magnitud, o sea, una cantidad eh, que puede variar, ¿de acuerdo? Que puede ser positivo, negativo, también números racionales, que posee una dirección, ¿cierto? Que apunta hacia ciertos lados y posee un sentido, que va hacia allá
o hacia acá. Tanto la fuerza como la aceleración son descritas como tal, mientras tanto la masa es entendida como un escalar, un número que solo aumenta o se disminuye y que no apunta hacia ningún lado. Bueno, lo que nos dice la segunda ley de Newton es que tanto que al multiplicar la masa por la aceleración de un cuerpo vamos a obtener su fuerza. De mismo modo, la fuerza es igual a la masa y la aceleración. También nos dice que si nos encontramos en un cuerpo o en una situación donde el cuerpo tengo una sumatoria total de fuerzas igual cero, entiéndase que puede ser una situación donde el cuerpo no se esté moviendo o bien se mueva a velocidad constante, vamos a poder calcular que la sumatoria total, la suma de todas las fuerzas que afectan a este cuerpo son un total de cero, ¿de acuerdo? Eh, La segunda ley de Newton nos permite describir con mucha precisión cuál va a ser la trayectoria y el movimiento de muchos cuerpos en base a este principio bastante sencillo. Más adelante pasaremos a ejemplificar este principio con un ejemplo sencillo. Usemos el siguiente ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos un autito, ¿cierto? Cuya masa es de 850 kilogramos y se le aplica una fuerza de 300 newton. Entendamos que las fuerzas se aplican hacia una dirección, ¿de acuerdo? Es distinto aplicar una fuerza hacia arriba o una fuerza hacia abajo o hacia un lado o hacia el otro. Tenemos que también entender que este auto sufre una fuerza, o bueno, es afectado por una fuerza que es la fuerza gravitatoria, que apunta hacia abajo. Vamos a escribirlo como W. Y puesto que este auto se encuentra en el piso, entonces hay una fuerza que lo empuja hacia arriba que lo mantiene estático en el plano vertical, ¿cierto? Que sería la fuerza normal, ¿de acuerdo? W y N deben ser iguales para que el auto se mantenga estático. Hay que entender, por lo tanto, que al menos en el gráfico XY, ¿de acuerdo? En el gráfico XY, el auto no tiene desplazamiento en el sentido de las Y, no obstante tiene un desplazamiento en el sentido de las X, puesto que se le está aplicando una fuerza que apunta en el sentido de las X, ¿de acuerdo? Que vendría siendo F, que es igual a 300 newton. Por lo tanto, podríamos decir que su desplazamiento es hacia las X positivas, ¿de acuerdo? Que sería como hacia acá. Ahora, eh, si queremos saber cuánto es el desplazamiento de este auto, cuál se le está aplicando una fuerza de 300 newton, o queremos saber cuánto acelera, pues aplicamos la segunda ley de Newton que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de un cuerpo. Acá nosotros tenemos la fuerza y también tenemos la masa. Nos faltaría obtener la aceleración. Sabemos que la fuerza, que es un vector, al igual que la aceleración, es igual a 300 newton. Lo vamos a entender ahora simplemente como un escalar, entendiéndose que solo nos estamos desplazando en un sentido que es perpendicular al eje de las X, ¿de acuerdo? 300 newton, ¿cierto? Eh, Vamos a escribirla acá con la unidad de medida 300 newton. Es igual a la masa del cuerpo, que sabemos que son 850 kilogramos. Y esto se le multiplica por la aceleración. Una vez que nuestra ecuación ya está planteada, entonces tendríamos que aplicar herramientas básicas para resolver ecuaciones de matemáticas, que ahora vendría siendo el despeje, ¿verdad? Tenemos que ver que A quede sola a un lado, mientras tanto los números queden al otro lado. Entonces podemos escribir que A es igual a 300, ¿verdad? Newton sobre, ¿de acuerdo? Porque seremos el 850 multiplicando o dividiendo al otro lado, vamos a escribirlo acá, dividido 850 kilogramos. Acá abajo, bueno, este 850 se simplificaría y tendríamos 300 newton dividido 850. Entonces, sabiendo que pues bueno, estos números son posibles de meter en una calculadora, entonces si dividimos 300 en 850, tendríamos que la aceleración es igual a, un momento, 0,35 metros sobre segundo al cuadrado.